Bueno, buenos días. Vamos a empezar directamente. El tema de hoy es diferenciabilidad, las consecuencias de esta propiedad, una propiedad puntual, en principio, que después se extiende a todo un conjunto. Si uno define diferenciabilidad en un punto, y después uno dice si esta propiedad vale en cada lugar de un cierto conjunto, entonces se extiende esa propiedad a todo ese conjunto. ¿Cómo lo ocurría con la derivada? Uno define derivada en un punto. Hay una definición para eso. Y luego, si esa propiedad vale en cada elemento de ese conjunto, uno dice la función es derivable en todo ese conjunto. Ahora, así como diferenciabilidad es un concepto fuerte que garantiza propiedades, se puede observar, a partir de algunos ejemplos que vamos a ver ahora, que la derivabilidad no es un concepto fuerte en el sentido que garantiza propiedades adicionales. Y esto ocurre para funciones de dos variables en adelante. Sin embargo, para funciones de una sola variable, la derivabilidad garantiza continuidad, garantiza existencia de recta tangente, garantiza aproximación lineal buena, entre otras propiedades que se han visto en análisis 1. Recuerdo, por ejemplo, el teorema del valor medio, también está asociado a funciones derivables. Sin embargo, para funciones de dos variables en adelante, funciones escalares por lo menos en principio, después se extiende naturalmente a funciones vectoriales. Como dice ahí la primera línea, la derivabilidad no implica continuidad. Es decir, cuando nos situamos en este contexto, el contexto de las funciones de varias variables, hablamos de derivadas parciales. Son derivadas respecto de una sola de las variables que posee la función. Si esta función posee dos variables, como la de este ejemplo que vamos a ver ahora, entonces son dos derivadas parciales. Pero luego se extiende esta cuestión de la derivada a lo que se llaman derivadas direccionales, que es para esa función, en ese punto particular de cálculo, una derivada que se efectúa respecto de la dirección y sentido de un vector. Ese vector bien puede ser el 1, 0, que es paralelo al eje X y apunta en el sentido de positividad del eje X, digamos. Ese es el sentido de ese vector, el 1, 0. Entonces, en ese caso, esa derivada direccional coincide con la derivada parcial respecto de X. La misma situación ocurre con el vector 0, 1. Ese es un vector unitario. Recuerden que esa es la condición para la derivada direccional, para efectuar la cuenta, para realizar ese cálculo. 0, 1 es un vector vertical, digamos, paralelo al eje Y, en ese caso, que apunta en el sentido de positividad del eje Y. Entonces, cuando uno deriva respecto de ese vector, obtiene la derivada parcial respecto de Y. Entonces, las derivadas parciales son casos particulares de derivada direccional. Ahora, después uno puede elegir cualquier otro vector, siempre que la función esté definida en esa semirrecta, sobre esa semirrecta sobre la cual uno está derivando. Pero empecemos por lo que voy a mostrar al principio, que es esta cuestión de que en dos variables, y en más variables ocurre lo mismo, hay funciones que tienen derivada en un punto, es decir, que son derivables, por lo menos parcialmente, en principio, y que en ese punto no tienen derivada, no son continuos, carecen de continuidad. Este es un ejemplo. Lo vimos la clase número 3, desarrollamos el tema del límite y continuidad. Esta función, el ejemplo 5 en principio, después se trató más adelante también. Vimos que esta función no es continua en el origen. Recuerden que si, por ejemplo, estudiamos el límite de esa función
por el eje horizontal donde i vale 0. Uno dice i vale 0, si en el lugar de i escribo 0, el numerador queda 0 y el denominador queda x a la cuarta. El límite particular en ese caso va a dar 0. Esta función, además, vimos en aquel momento, en ese estudio, este ejemplo 5 que hemos visto, que posee todos los límites radiales. Pero luego vimos que cuando el estudio se realiza por la trayectoria y es igual a x al cuadrado, en lugar de y tengo que escribir x elevado al cuadrado, y en el denominador aparece x elevado al cuadrado, o sea, x a la cuarta. Y toda esa expresión da un medio, así como lo vimos en aquel entonces, y así como está desarrollado en detalle en ese apunte, de la clase 3, límite de continuidad. La conclusión de ese momento fue que esa función no es continua en el origen. No es continua y esa discontinuidad no se puede evitar porque no existe el límite doble. Una de las condiciones para la continuidad es que exista el límite doble. Cuando el límite doble no existe, la función no puede ser continua, la función en cero vale cero. La función en el origen vale cero. Ahí está definida, está bien. Esa función está definida en todo el plano, pero en el origen no es continua. Fuera del origen sí es continua, porque fuera del origen gobierna la fórmula del primer renglón. Es un cociente de polinomio, polinomios son funciones continuas, y el denominador fuera del origen siempre es continuo. Entonces con esa propiedad uno garantiza la continuidad en todo el plano, menos en el origen, que es donde manda la fórmula del primer renglón. En cambio en el origen esa función no es continua. Entonces uno tendría que referir al conjunto de continuidad de esta función, al dominio de continuidad, digamos. El dominio de continuidad es todo R2 menos el origen. El plano menos el origen. Pero vamos a avanzar a lo que tiene que ver con lo que es el tema de la clase de hoy, por lo menos en principio esta observación, que tiene que ver con el cálculo de las derivadas de esa función. Un cálculo muy parecido a lo que se pide en el ejercicio 2 del trabajo 4, trabajo práctico 4, calcular derivadas por definición. Entonces miren cómo es, vamos a calcular las derivadas en el origen, en ese punto donde la función no es continua. Entonces aplico el límite que define derivada parcial, particularmente aplicado al origen, límite cuando h tiende a 0. El cociente incremental en el numerador, escribo la diferencia de valores de la función. Es función evaluada en el punto incrementado solamente en x, porque derivo respecto de x. Es 0 más h, 0, menos función evaluada en el punto de cálculo, el 0, 0 en este caso. Fíjense que en cada caso y permanece fija en 0. Estoy derivando respecto de x, incrementa x. Bueno, y todo eso dividido el incremento h. 0 más h es h. Entonces, una escritura un poco más abreviada, en el segundo momento, escribo directamente lo que queda después de hacer esas cuentas en los pares. Entonces queda, primera parte, f evaluada en h0, menos f en el origen. Entonces observo que h, 0 es un par que no está en el origen, que no es el origen, porque h tiende a 0, no es 0. Entonces el par h0 no puede ser el origen. Si tengo que evaluar a la función en ese par, tengo que utilizar el primer renglón, que es lo que vale cuando la función está definida fuera del origen. Bueno, acompañando este momento. Primer renglón, entonces, para lo que está sombreado, y luego, en el origen, f en 0, 0 vale 0. Eso lo dice el segundo renglón, y ahí tenemos. Por eso la escritura que viene a continuación, viene para la primera parte, f evaluada en h0, utiliza la fórmula del primer renglón, menos f en 0, 0, la fórmula del segundo renglón. Entonces en la fórmula del primer renglón, cuando escribimos h en lugar de x y 0 en lugar de y, todo eso queda 0.
porque es h cuadrado por 0 o 0. Dividido h a la cuarta, 0. 0 menos 0 da 0. Y 0 dividido h da 0. Entonces, toda esa cuenta del numerador da 0. Sobre h, que no es 0. Bueno, 0. El límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. El límite de la constante. Esto quiere decir que la derivada parcial de la función f respecto de x en el origen vale 0. De la misma forma, está escrito en esta segunda línea, vamos a calcular la derivada parcial respecto de y, y también da 0 por el aspecto que tiene la función y por el tipo de cuenta que uno está realizando. Ambas derivadas existen en el origen, coinciden en valor, cosa que en general no tiene por qué ocurrir. Las derivadas dan 0. Es decir, esta función en el origen es derivable parcialmente, pero como se sabe del ejemplo 5 de la clase 3 que comentaba hace un rato, la función no es continua en el origen. ¿Cuál es la observación entonces a partir de ahí? Que esta función es derivable pero no es continua, lo que decía hace un rato, y como está ahí en esa parte subrayada a lo último, la derivabilidad no implica continuidad. La derivabilidad no implica la continuidad. Pero uno habla de derivadas parciales en este caso. Como el concepto de derivación luego se extiende a lo que se llama derivada direccional, se plantea luego ver si la existencia de las derivadas direccionales garantiza la continuidad. Esto que se hizo en este primer ejemplo, a partir de esa función que ya fue comentada, ya fue estudiada en aquella clase número 3, el límite de continuidad, donde vimos que no es continua, así como comentaba al principio, recordad, esta función y lo que se está realizando en este primer comentario es lo que se pide hacer en el ejercicio 6 del trabajo 4. En el ejercicio 6 del trabajo práctico 4. En ese ejercicio se muestra una función muy parecida a esta que estamos remarcando ahora, que es derivable en el origen, parcialmente, y no es continua. Luego el ejercicio 7 pide realizar alguna observación acerca de lo que vemos en este segundo apartado, que no estaba agregado ni el anterior, ni otro que vamos a ver a continuación, así como comentaba en el chat de esta reunión, no estaba agregado al apunte original. Entonces, como me comentaba el profesor, que esa observación, ese detalle, que la derivabilidad no implica continuidad, no se llegó a mostrar el jueves en la clase pasada. Entonces, como introducción a lo que vamos a ver hoy, que es el tema de la diferenciabilidad, que es la propiedad fuerte y la que sí garantiza propiedades, particularmente la continuidad, empezamos directamente por este lado. El ejercicio 7 del trabajo práctico 4 pide, o pregunta, una pregunta, si una función en un punto tiene todas las derivadas direccionales, ¿es continua y es necesariamente continua ahí? ¿Qué significa que tiene todas las derivadas direccionales en ese punto? Que para esa función, en ese punto particular, uno puede elegir cualquier vector unitario y siempre va a obtener un valor de derivada direccional. Sea cual sea el vector, eso significa que tiene todas las derivadas direccionales en ese punto. Que posee todas las derivadas direccionales. O que posee derivada en todas las direcciones y sentidos. Entonces, vamos a ver el desarrollo de esta segunda parte, donde calculamos para la misma función, en el mismo par, ya sabemos que no es continua la función, entonces acá vamos a dar una respuesta a eso. Tenemos una función que no es continua y que tiene todas las derivadas direccionales. El vector unitario es el AB. Y en cada fórmula que aparezca a partir de ahora, ese vector AB, y donde aparezca la letra A y donde aparezca la letra B, en referencia a las componentes de ese vector es un vector unitario.
A y B son las componentes de ese vector unitario. Entonces, para esa función defino derivada direccional a partir del límite, derivada de la función f respecto de la dirección y sentido del vector b en el punto 0, 0. Entonces, recuerden que era el límite cuando t tiende a 0 y en el numerador aparece la función acá debería agregar esto, b, claro. Ahí está. Claro, mira, es así. Límite cuando t tiende a 0 y en el numerador evalúo en 0 más a por t. Ustedes vieron la definición que es x0 más a por t, y0 más b por t, menos función evaluada en el punto de carga. Esto significa que, lo voy a escribir así en una línea adicional, cero más a por t es a por t, 0 más b por t es b por t. Entonces, en primer lugar tengo que guardar la función en ese par, a por t, b por t. Donde aparece x, a por t, donde aparece y, b por t. El número t tiende a 0. Es decir, que por el lado del número t, ese par no va a dar el 0, 0. Y por el lado de a, b, tampoco va a dar 0 ese par, porque recuerden que a, b son las componentes de un vector unitario. Es decir, a y b no pueden ser 0 simultáneamente, porque si no el vector AB sería el 0, 0. No es un vector unitario. Donde aparece x escribo a por t. En la fórmula del primer renglón dice x cuadrado numerador por y. Claro, y es b por t. Sobre x a la cuarta, x es a por t, y es b por t. Bueno, b por t ahí tenemos. Eso es lo que se obtiene al evaluar la función en ese par, a por t, b por t. Menos la evaluación en el origen da 0, ya lo decíamos recién. Entonces, esto lo puedo separar de esta manera. Esto lo vamos a copiar así, para que quede todo junto ahí, después lo cuelgue de esta manera. Entonces miren lo que queda en esta cuenta. En el numerador queda a cuadrado por b por t al cubo. Y en el denominador queda a la cuarta por t a la cuarta más b al cuadrado por t al cuadrado al desarrollar esa última parte. Esto quiere decir que t cuadrado es factor común en el denominador. Se puede ver ahí, t cuadrado. En el primer término está t cuadrado por t cuadrado, t a la cuarta. Y en el segundo término del denominador está t al cuadrado. Y en el numerador está t al cuadrado también como factor, pero también está t otro, que es t. Si no voy a poder eliminar todos esos factores del numerador, pero ese último que quedó se va a terminar simplificando con el que aparece ahí de la definición de derivada direccional. Es por eso que luego, claro, recuerden que T0 se puede desentender uno de ahí. Entonces ahí se termina simplificando cada factor t del numerador. Por eso solamente queda, ¿ven? A cuadrado por b sobre a la cuarta por t cuadrado más b al cuadrado. Cuando uno aplica el límite correspondiente, cuando t tiende a 0, de esa expresión, el numerador da a cuadrado por b. Y el denominador da solamente b al cuadrado. A cuadrado por b sobre b al cuadrado termina dando este resultado. A al cuadrado sobre b. Esto significa que cuando b es distinto de 0, es decir, cuando uno toma ese vector unitario, a, b,
y b, segunda componente distinta de 0, la derivada direccional es exactamente igual a este valor. A al cuadrado sobre b, cuando b es distinto de 0. Cuando b es igual a 0, dicen esto, tenemos un vector unitario, AB. La segunda componente, b, es 0. Entonces el vector unitario, el que estamos hablando, es de la forma A, 0. Y para que sea verdaderamente un vector unitario, hay dos posibilidades. Para un vector así, un vector, digamos, horizontal. A es igual a 1 o A es igual a menos 1. O tenemos el 1, 0, segunda componente es igual a 0 y es un vector unitario, o tenemos el menos 1, 0. Segunda componente es 0 y la primera es menos 1. En cualquiera de esos dos casos, si uno vuelve a la parte inicial, en cualquiera de los dos casos, cuando b es igual a 0, la derivada da 0. Por eso, en el origen esta función tiene derivadas direccionales que se obtienen de esta manera. A cuadrado sobre b cuando b es distinto de 0. Y la derivada direccional, por otra parte, vale 0 cuando b es igual a 0. Y eso contempla todas las posibilidades. Esta función, que vimos del ejemplo 3, del ejemplo 5, la clase pasada, clase número 3, de límite, el martes pasado, no es continua al origen, pero en ese lugar tiene todas las derivadas direccionales. La conclusión es que la derivabilidad, en referencia a derivabilidad en la forma más amplia posible, parciales y direccionales, la derivabilidad directamente no implica la continuidad. El ejercicio 7 pide hacer exactamente esto que está mostrado con ese ejemplo que se da ahí, que es muy parecido al que estamos viendo en este análisis que les estoy mostrando. Entonces, directamente la derivabilidad no implica continuidad. Por eso se dice que la derivabilidad es un concepto débil, no garantiza otras propiedades. Cosa que sí ocurre en análisis 1. Uno dice análisis 1 cuando se refiere a funciones reales de una variable real. Sí ocurre que la derivabilidad implica la continuidad, implica existencia de aproximación lineal buena, implica existencia de recta tangente y otras cosas más. Eso no ocurre en este contexto de las funciones escalares de varias variables. Entonces, lo que viene luego a ocupar ese espacio que funciones de una variable ocupaba la derivabilidad, la propiedad que implica otras propiedades, es la que se llama diferenciabilidad. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero, para situar ese concepto, en este momento, para que podamos seguir avanzando en esta secuencia, era necesario hacer esa observación para mostrar por qué es que luego de la derivabilidad aparece este concepto de la diferenciabilidad. Y la diferenciabilidad se define de esta manera. La diferenciabilidad se define de esta forma. Ahora vamos a ver un archivo de GeoGebra, dos vamos a ver, a partir del cual vamos a tratar de entender por qué se define de esta manera la diferenciabilidad. Lo cierto es que ya anticipándonos a lo que sigue, analizar si una función es diferenciable implica resolver un límite doble, que es el límite doble que se conoce como propiedad del resto, que ahora vamos a ver. Por eso, esto es lo que está escrito ahí, esa es la definición de diferenciabilidad, y si la función se ajusta a lo que pide esta definición, es decir, si satisface todos los requisitos de esa definición, entonces, a partir de ahí se dan otras propiedades. Existen las derivadas parciales, existen todas las derivadas direccionales, se da la continuidad en el punto de diferenciabilidad siempre. Existe una fórmula válida para calcular la derivada direccional, una fórmula bien simple, que vale de la misma manera que valen todas las anteriores.
pero que vale siempre que la función sea diferenciable, si no, no está garantizada su validez. Pero vamos directamente a ese archivo que les estoy comentando, en el que vamos a ver a qué se refiere el asunto este de la diferenciabilidad. Entonces, miren lo que tenemos acá. Empezamos directamente por analizar esto para funciones de una sola variable. La curva de color verde es una curva que representa la gráfica de la función y de variable x, esta f de x. Esta función está definida en un cierto conjunto. Y por otra parte tenemos un punto x0, que en este caso es 3, punto interior a su dominio. Si el punto es interior al dominio, significa que, bueno, en principio la función está definida ahí y también en los alrededores de ese punto. Punto interior a su dominio. x0 es el punto en el dominio. Y sobre la curva, el par asociado es x0 f en x0. x0 f en x0. Vamos a poner así. Ese par, ahí, ese par, ahí que estamos viendo, que está etiquetado con la letra A, es el x0, ahí lo vamos a poner, x0, coma, valor de la función en ese x0. Ahí está. Es el punto que ahí vemos etiquetado con la letra A. x0, f en x0. Eso es un par. En ese par vamos a aceptar, en principio, ver qué consecuencias trae eso. Vamos a aceptar que en ese par la gráfica de la función tiene recta tangente. ¿Qué significa que tiene recta tangente? Que existe una recta que satisface que cerca del punto de contacto, en ese punto donde coinciden ambas, la gráfica de la función y la recta, cerca del punto de contacto estos dos elementos geométricos, estos dos objetos, son prácticamente la misma cosa. A eso se refiere recta tangente en ese punto. ¿Por qué se dice que en el punto x0, f en x0, la recta de color rojo es tangente a la curva verde? Primero porque en ese punto tienen contacto. Y después porque cerca de ese punto de contacto son prácticamente indistinguibles. Cerca de ese punto de contacto son prácticamente indistinguibles. A eso se refiere. Es la mejor recta que se ajusta a la curva en ese punto. Porque cerca del punto de contacto son prácticamente la misma cosa. Incluso lo podemos ir viendo de esta manera. Cerca del punto de contacto son prácticamente la misma cosa. Así como llega un momento donde parece que son exactamente la misma cosa. Ahí. Esto significa, o esto lo podemos interpretar de esta manera. Si vemos que seres diminutos viven sobre esa curva, verde, estos seres diminutos, que viven sobre la curva verde, al ser una curva que admite recta tangente, a estos seres diminutos van a tener la impresión de estar viviendo sobre algo plano. Y es, bueno, esa impresión que tiene el ser humano sobre la superficie terrestre. En la antigüedad, y en algunos casos también
en los días de hoy. A eso se refiere el concepto de tangencia. Analíticamente, vamos a decir que la función admite aproximación lineal buena cerca de ese punto. Es decir, que hay una función lineal que me ofrece valores aproximados de la función. Pero vamos a definir bien eso. Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a partir de suponer que la gráfica de la función en x0, f en x0, ese par que decía recién, ese punto donde ocurre la tangencia, ese punto asociado al x0 de referencia. Existe recta tangente. ¿Qué se sabe de esa recta? Entonces, que pasa por el punto de x0, f en x0, que es tangente a la curva. Y que de existir, como es tangente a la gráfica de una función, por lo menos en este caso, así la recta oblicua, va a tener asociada una fórmula que le corresponde a ese tipo de rectas, una recta oblicua. Y es igual a número por x más otro número. Y es igual a m por x más b. Y es igual a por x más b. El número que multiplica la x es la pendiente, lo que uno llama pendiente, que le da la inclinación a la recta. Y el número final, ese b que decía recién, es la ordenada al origen. Entonces, si existe esta recta, tenemos que poder obtener esa fórmula. Sabemos que pasa por el punto x0, f en x0. Esta recta tiene una cierta inclinación, es decir, que existe la pendiente, ese número que le da la inclinación. Cuando uno dice existe esa recta, lo que está diciendo es, bueno, existe el número que le da la inclinación, existe la pendiente. Es esa recta solamente, no hay otras opciones. Ahora el tema es el siguiente. Supongamos que esa pendiente la simbolizamos con el número A, la letra A. Eso es un número, representa un número. Pero se sabe de esa recta que pasa por el punto de referencia. Entonces, la ecuación de esa recta es la que estamos viendo ahí. Es y igual, ahora les voy a decir por qué adopto esta etiqueta, f en x0 más a por x menos x0. Sí, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no tiene el formato a por x más b? Bueno, tiene ese formato. El tema es que luego, sabiendo que la recta pasa por ese punto, se utiliza o se llega a esa llamada fórmula punto pendiente de la recta. Es decir, recta que pasa por un punto y que tiene una pendiente dada. Les propongo esto, miren. En esta fórmula, ¿sí?, del lado derecho, lo que estoy resaltando, ¿qué ocurre? ¿Qué valor se obtiene cuando en el lugar de x se escribe x0? Es decir, reemplazo a x por x0. ¿Cuál es el valor que se obtiene ahí? f de x0. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que esa recta, asociada a una función lineal de fórmula a la que estamos viendo ahí, satisface que cuando x es igual a x0, su valor, el valor que ofrece es f en x0. ¿Qué significa? Que esa recta pasa por el punto x0, f en x0. Y sí, está bien eso, porque la tangencia ocurre ahí. Si está bien que para esa función lineal su valor en x0 sea f en x0. Porque ahí la función lineal, cuya gráfica es la recta tangente, y la función misma, ambas en ese punto ofrecen el mismo valor. Pero además se sabe que la pendiente es el número a. Si uno desarrolla esa fórmula, observen que el coeficiente de x va a ser el número a. Es decir, que el número a es la pendiente, eso está bien ubicado ahí. Pero como se sabe que esa recta pasa por el punto mencionado, entonces asume la forma que estamos viendo ahí. Es claro, cuando x es igual a x0, el valor que ofrece esta función lineal es f en x0, como tiene que ser, porque ahí las dos funciones coinciden. Y por otra parte, al desarrollar esa fórmula, el coeficiente de x, la pendiente, es el número a. De ese número a todavía no se dijo absolutamente nada, solamente que existe.
Ahora, cuando uno habla de la existencia de un cierto objeto, en general, cuando se habla en los teoremas de la existencia, no se dice exactamente cuál es, salvo en casos particulares. Si ocurre, si se dan ciertas hipótesis, entonces existe tal cosa. Y a veces no se da certeza acerca de cuál es esa cosa exactamente. Pero se dice que existe. Bueno, vamos a suponer que existe. ¿En qué momento aceptamos que ese número A existe? Cuando partimos a partir de que existe la recta tangente. Entonces miren lo que vamos a hacer. Esa recta tangente es la gráfica de una función lineal. Yo la llamé L sub x0, porque ese es el punto de referencia. Esa es la etiqueta, ese es el nombre de la función. Así como si uno hablara de f de x. L sub x0 de x, x es la variable. Y la fórmula es la que estamos viendo ahí. Esa función, entonces, lineal, me permite obtener valores aproximados de la función f. Miren cómo es la cosa. En x0, decíamos recién, ambas ofrecen el mismo valor. Pero ni bien tomo otro número x dentro del dominio, imprimiendo a x0 un incremento, es decir, agregándole a x0 algo más, este h que llamé. Ven acá tengo x0 vale 3 y h vale, lo estamos viendo en este deslizador, 2,5. Entonces estoy en 3 más 2,5, 5,5. Claro, en 5,5 la función f ofrece un valor, una imagen, que es la altura del punto E, que estamos viendo ahí. Ese es el valor exacto de la función, ese es el valor exacto de f de x. Y en 5,5, es decir, x0 más h, la función lineal que aproxima ofrece un valor aproximado, que es la altura del punto f. La altura del punto f. Claro, como la función lineal ofrece una aproximación, hay un error que se está cometiendo, que se admite, porque esa es una función lineal que aproxima. Ese error que se está admitiendo, a partir de esta aproximación lineal, es idénticamente nulo, es 0, cuando la función misma, la que en este caso tiene gráfica de color verde, es una recta. Allá no, la recta y la recta tangente a esa recta son la misma cosa. No en este caso. La función lineal que aproxima ofrece un valor aproximado. Y la función f en ese punto x0 más el incremento, es decir, en este x, da un valor, el valor exacto. Ese error que se comete es el que en este gráfico está representado por este segmento de color azul que se llama R. Se lo llama residuo, resto, a veces término complementario, error. Esa es la diferencia entre el valor exacto de la función, la altura de ese punto E, y el valor aproximado ofrecido a partir de la función lineal, de esta aproximación lineal. La diferencia entre esos dos, es decir, f valorada en x menos toda la escritura lineal, esa que involucra al número a, es lo que estamos llamando R. Y van a observar ustedes que cuando x se acerca a x0, es decir, cuando el incremento disminuye, ahí, este incremento h disminuye, vamos a ponerlo ahí en 1,5, la aproximación es mejor, es decir, el resto es más chico, ese error es más chico. Ahí lo estamos viendo. Entonces tomo un incremento más chico, así, 1, por ejemplo ahora, x0 de x están distanciados en una unidad. Y el error que se está cometiendo es de esa magnitud, mucho más chico que 1. Es más chico que 1, más chico que el incremento. Tomo un incremento más chico y distancio a x de x0, ¿ven? Está en el eje x, en 0,5, media unidad. Y ustedes observen cómo el resto ya casi que no se distingue. Lo cierto es que
cuando el incremento tiende a 0, así como lo estamos viendo ahí, el resto también tiende a 0. Ahí tenemos h negativo, h positivo. Entonces pasa lo siguiente, miren. Ese resto, esa diferencia entre los valores, el valor exacto de la función, la aproximación que ofrece la función lineal, cuando h tiende a 0, tiende a 0. Ahí lo estamos viendo. Cuando h tiende a 0, el resto tiende a 0. Pero pasa lo siguiente, que es lo que veíamos recién. Está bien, r tiende a 0 cuando h tiende a 0. Ocurre que el resto, esto, comparado con el incremento que da lugar a ese resto, tengo un incremento y ese incremento da lugar a ese resto. Por eso decimos que el resto depende de ese incremento. Lo que se ve en este gráfico y lo que después vamos a exigir es lo que les voy a mostrar ahora. Miren. El resto, en comparación con el incremento que da origen a ese resto, es mucho más chico. Podemos comparar la longitud de los segmentos. Este segmento H horizontal, cuya longitud es el incremento, y el resto correspondiente. El resto es más chico que el incremento. El resto es más chico que el incremento. Veíamos recién, ven, cuando el incremento, en este caso 0,45, el resto es mucho más chico, es prácticamente indistinguible. Lo que decíamos recién, eso es lo que da la idea de tangencia, o como se define luego rigurosamente. X está próximo a x0 en una cierta cantidad, pero las gráficas están mucho más próximas entre sí. Las gráficas están mucho más próximas entre sí. Cuando x está cerca de x0, las gráficas, si verdaderamente existe aproximación, si verdaderamente esta función lineal es la aproximación lineal, la mejor aproximación lineal de la función, entonces tiene que ocurrir esto. Cuanto más cerca está x de x0, mucho más cerca van a estar las gráficas entre sí. Es decir, mucho más chico va a ser el resto, ese del que estamos hablando. Es decir, R tiende a 0, H tiende a 0, pero R lo hace mucho más rápido. Y eso es lo que se llama infinitésimo de orden superior. Infinitésimo es algo que tiende a 0, con una cierta tendencia. R y H son infinitésimos. Pero R es de orden superior. ¿Qué significa que es de orden superior? Que tiende a 0 más rápido de lo que lo hace H. Y luego, esa propiedad se establece a partir de un límite. Y el límite es el límite del cociente. Si R tiende a 0, H también tiende a 0, R dividido H, con esa tendencia va a ser un límite del tipo 0 sobre 0. Un cociente de infinitésimo. Pero como el numerador R tiende a 0 más rápido, si eso verdaderamente ocurre, el límite de ese cociente va a dar 0. Porque si bien el numerador y denominador tienden a 0, el numerador lo hace más rápido, mucho más rápido. A eso se refiere con esto de infinitésimo de orden superior. Entonces miren, al aceptar que existe la recta tangente, estamos hablando de la existencia de la pendiente del número A. Pero para que verdaderamente sea tangente, vamos a imponer esa propiedad del resto que decía recién. El resto tiende a 0 más rápido que el incremento. Es ahí donde aparece lo que se llama definición de diferenciabilidad. Diferenciabilidad significa, geométricamente, existencia de recta tangente, es decir, todo lo que estábamos asumiendo recién. Y miren cómo se define diferenciabilidad en verdad. Una función de una variable es diferenciable en un punto integral de su dominio, x0 en este caso, si existe un número real a, de manera tal que f de x, es igual a una parte lineal, a esa parte lineal de la que hablamos recién, más el resto. Lo que tenemos recién, ¿ven? F de x es la altura del punto E. Y esa altura se obtiene primero con la aproximación lineal, la altura de f, evaluando a la función L, y a eso agregándole R. Por eso, ¿ven? Toda esta parte lineal más R es exactamente igual a F.
Eso es lo que está planteando la definición. ¿De qué habla la definición de diferenciabilidad? De aproximación lineal buena. Geométricamente, existencia de recta tangente. F es diferenciable en x0, sí. Existe un número real A, de manera tal que existe la aproximación lineal buena. Es decir, f de x es igual a la parte lineal más este resto. Pero ese resto no puede ser cualquier cosa, tiene que tener una propiedad. Y la propiedad, llamada propiedad del resto, propiedad del residuo, es la de ser un infinitésimo de orden superior respecto del incremento. ¿Ven? R, el resto que depende del incremento, la magnitud de R depende de cuál sea la magnitud del incremento, lo veíamos recién. R dividió el incremento, el resto dividió el incremento. Es un infinitésimo de orden superior. ¿Qué significa? Cuando el incremento tiende a 0, es decir, cuando x tiende a x0, ese cociente tiende a 0. ¿Por qué? Porque el resto es una cantidad que tiende a 0 y lo hace mucho más rápido de lo que lo hace el incremento. Esa es la definición de diferenciabilidad. Vean que en ningún momento se habla de derivabilidad. De esa manera se define diferenciabilidad. Ahora el asunto es así. Para funciones de una variable, la diferenciabilidad es equivalente a la derivabilidad. Miren esto. Estamos hablando de que la recta de color rojo es la recta tangente. Y en esta escritura, la pendiente de la recta tangente, de esa recta roja de la que estoy hablando, es el número A. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pendiente de la recta tangente? La que siempre se está hablando. Si la pendiente de la recta tangente es igual a... La derivada en el punto. Exactamente, es decir, f' en x0. La derivada en el punto. Pero fíjense que en este caso en ningún momento hablé de eso. Pasa lo siguiente. Asumiendo que la función es diferenciable, lo que significa gráficamente que existe recta tangente y analíticamente que existe aproximación lineal buena, aproximación de primer orden también se llama. Asumiendo que esto es cierto, ese número A, el coeficiente de x, la pendiente de la recta, no puede ser sino la derivada de la función en el punto, f' en x0. Si la función es diferenciable, si vale todo lo que se está pidiendo en esta definición, si eso se cumple, ese número A no puede ser sino la derivada. No le queda otra alternativa. Y eso termina coincidiendo con lo que uno sabe. O sea, ¿qué es la derivada, profe? No entendí. ¿Cómo? O sea, ¿qué es la derivada? A va a Claro. ser siempre la derivada en el punto. Claro, exactamente. Es decir, uno ya sabe, incluso se comentó en la clase pasada, ¿no? Que la recta tangente, ¿se acuerdan? La recta tangente tiene una ecuación particular. Es y es igual a f en x0 más f' en x0 por x menos x0. No sé si lo recuerdan eso de la clase pasada, si se comentó, creo que sí. Anda por ahí en el apunte ese que colgó el profesor, de derivadas parciales y luego direccionales. La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada. Eso lo comenta en análisis 1. Y eso se recordó tal vez la clase pasada. Si no, lo establecemos ahora. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. F' en x0. Acá no estamos hablando de la derivada en ningún momento. Hablamos de ese número A. Ahora, si la función es diferenciable, si vale esta propiedad, el número A, del que en la definición de diferenciabilidad simplemente se habla de su existencia, ese número A no puede ser sino la derivada de la función en el punto. ¿Qué estoy diciendo? Que si la función es diferenciable, entonces es derivable. Y justamente la derivada es ese número A, no puede ser otro. Ahora, para funciones de una variable tenemos lo siguiente, que la derivabilidad implica la continuidad. Entonces miren cuál es la secuencia. Diferenciabilidad, esta propiedad, implica derivabilidad. Pero derivabilidad a la vez implica continuidad. Entonces, por transitividad, esta propiedad, la diferenciabilidad, implica
la continuidad. Esa implicación para funciones de más de una variable, cuando se habla de diferencialidad, se mantiene. La diferenciabilidad implica la continuidad. Eso se mantiene y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ese es el paso que vamos a tratar de hacer ahora cuando definamos diferenciabilidad para funciones de dos variables, que luego se extiende naturalmente a más variables, a partir de este formato que estamos viendo acá. Lo que ocurre en una variable es esto. Si una función es diferenciable, entonces es derivable. Y al revés, si una función es derivable, entonces es diferenciable. Por eso, en una variable se habla indistintamente de derivabilidad, diferenciabilidad, porque son conceptos equivalentes. Aceptando que vale uno, se demuestra el otro. En una dirección o en la otra, porque son conceptos equivalentes. Si vale uno, sí o sí vale el otro también. Por eso se habla de diferenciabilidad y derivabilidad como la misma cosa, pero eso vale para funciones de una sola variable, para funciones reales de una variable real. Ya no ocurre para funciones de dos variables en adelante. Entonces, por ese camino vamos a andar ahora. Observemos la definición. F de x es igual a una cuenta lineal respecto de x. Una función lineal respecto de x. Es función evaluada en el punto más constante por x menos x0. Más el resto que depende de esa diferencia, del incremento de x menos x0. Resto que satisface la propiedad que estamos viendo ahí. A veces uno se pregunta, ¿y cómo hago para, suponiendo que existe esa constante A, luego para verificar la propiedad del resto? ¿De dónde sale R? Bueno, R sale de la expresión que estamos viendo ahí. Despejamos R de x menos x0 y obtenemos entonces la expresión de R. ¿Cómo se obtiene R? Bueno, miren, ahí está. A f de x le resto esa cuenta en formato lineal. F de x menos esa escritura lineal me da esa diferencia que es R. Ahora sí, voy a pasar al archivo donde ya extendemos esta cuestión a funciones de dos variables. Después todo lo que viene son consecuencias. Pero el tema es entender lo que en esa definición se pide. ¿De qué se habla cuando se habla ahora de dos constantes, A1 y A2? ¿De qué se habla cuando se habla de lo que se llama propiedad del resto? Y es exactamente una extensión de lo que veíamos recién. Ahí estoy compartiendo un archivo. Bueno, exactamente lo mismo que veíamos recién. En verde tenemos la gráfica de la función, que es una superficie ahora. En rojo tenemos ya no recta tangente, sino plano tangente. Una función del tipo lineal en dos variables que aproxima la función en las inmediaciones del punto de estudio. El punto de estudio es ese punto de color rojo que estamos viendo en el dominio, digamos, x0 y 0. Y el punto de tangencia es una terna. Esa terna azul que estamos viendo ahí donde el plano y la superficie están pegadas. Cerca del punto de contacto, el plano y la superficie son prácticamente la misma cosa. Son prácticamente indistinguibles. Bueno, miren, entonces tenemos el punto de tangencia es x0 y 0. Tomo ahora otro punto dentro del dominio de la función, otro par xy, este par xy. Ese par xy está distanciado de x0 y 0 en una cierta cantidad. La longitud del segmento que conecta x0 y 0 con xy. Entonces, fíjense. Claro, en el punto x0 y 0 las dos funciones coinciden, la lineal y la función f. Pero en el punto incrementado ahora en x y en y, en ese xy genérico, digamos, la función f ofrece un valor, que es la altura del punto B que estamos viendo ahí, el valor exacto de la función, y la función lineal que aproxima ofrece un valor aproximado.
La diferencia entre esos valores es lo que llamamos resto. Se mantiene exactamente lo mismo. Es la misma interpretación. R. Ahora el tema es el siguiente. El plano tangente es la gráfica de una función del tipo lineal en las variables x y. F en x0 y 0. Es decir, en x0 y 0, la función f y la función lineal que aproxima, ambas ofrecen el mismo valor. Y por esa razón vamos a escribir a la fórmula que le corresponde a la función lineal, la fórmula que está ahí en la parte inferior de esa gráfica, L de x y. Si ustedes observan esa fórmula, es una fórmula que extiende lo que veíamos hace un rato, ¿ven? Es L de x y igual una función lineal en x y. Es función evaluada en el punto, x0 y 0, más constante a 1 por x menos x0, más constante a 2 por y menos y0. Hagan esto, miren. Evalúen esa función L en el par x0 y 0. Es decir, en todos los lugares donde aparece x0, escriban x0. Y en todos los lugares donde aparece y, escriban y0. ¿Cuál es el resultado que ofrece esa cuenta en el par x0 y 0? F de X0. F de x0 y 0. Y es lo que tiene que ocurrir. Miren, ahí lo tenemos, ¿ven? x0 menos x0, 0. Por a1, 0. Vuela ese término lineal en x. Luego, y0 menos y0, por a sub 2, vuela ese término lineal en y, y lo único que se mantiene luego de esa evaluación es el valor de la función en el punto. Y es lo que está ocurriendo acá. En ese punto hay contacto. Ambas funciones dan lo mismo, tanto f como l. Por eso es que la fórmula la vamos a escribir de esa manera. Y mantiene el mismo esquema que en el caso anterior, ¿ven? Es función evaluada en el punto más constante 1 por x menos x0. Más, como son dos variables, constante 2 por y menos y0. A1 acompaña a x menos x0. A2 acompaña a y menos y0. El resto, ahí estamos viendo la escritura de arriba, ¿ven? Es la función f de x y, la altura del punto B, el valor de la función en ese par x y, menos el valor de la función lineal. Por eso es f de x y menos toda esa expresión que da lugar a la aproximación lineal. Ese es RD. ¿Y por qué ahora a R lo vamos a escribir así? R dependiendo de x menos x0, y menos y0, porque depende de dónde se encuentre el par x y. Y dónde se encuentra el par x y depende de incrementar x, incrementar y. Miren, pasa lo mismo, ¿ven? La propiedad del resto va a ser esta. Comparo el resto con la distancia que separa a x y de x0 y 0. Y estamos viendo lo mismo, ¿ven? Para un cierto par x y, distanciado en x0 y 0, en una cierta medida, tengo un resto que es más chico que esa distancia. Acerco un poco más el par x y a x0 y 0. Y ahí estamos viendo cómo es que el resto es mucho más chico que la distancia que separa a x y de x0 y 0. Y esa es la propiedad del resto que vamos a establecer ahora. Es lo mismo que decíamos hace un rato. El resto es un infinitésimo orden superior respecto de la distancia que separa a los pares. Diferenciabilidad, entonces, dejando de lado el texto que ahora vamos a ver, se define de esa manera. Siguiendo lo mismo que se daba en la definición anterior. Cuando una función f de dos variables es diferenciable en un x0 y 0 interior a su dominio. Así, cuando existen dos constantes, a1 y a2, de manera tal que la función es exactamente igual a una parte lineal ahora en x y, porque son dos variables. Y esa parte lineal sigue el mismo esquema que lo que vimos hace un rato. Función evaluada en el punto más constante por x menos x0, más constante por y menos y0, más el resto. Y ese resto verifica la propiedad característica.
que es mucho más chico que la distancia que separa los elementos del dominio. Por eso van a encontrar en el denominador esa raíz. Esa raíz ofrece la distancia del par xy al x0 y 0. Eso es lo que define aproximación lineal buena. Uno cuando define diferenciabilidad en realidad está hablando también de aproximación lineal de primer orden. Ahora el tema es que, pensando ya en lo que se hizo y lo que se va a hacer, uno dice, bueno, definimos diferenciabilidad, seguramente me van a pedir que demuestre diferenciabilidad en algunos casos. Sí, eso está. Pasa que eso está ligado a demostrar que ese límite doble que estamos viendo ahí en pantalla no solamente existe, sino que además vale 0. Y ya algo se habló del tema del límite doble. Por eso van a ver que luego, es decir, la prueba de diferenciabilidad por el lado de la definición implica resolver un límite doble. Es una cosa en general difícil. Vienen luego los teoremas que dan herramientas más accesibles para garantizar la diferenciabilidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Todo esto entonces se conjuga en lo que tiene que ver con esta propiedad que se llama diferenciabilidad. Diferenciabilidad. La diferenciabilidad geométricamente es equivalente a pedir existencia de plano tangente o recta tangente, dependiendo de cuál sea el contexto en el que se esté trabajando. ¿Ven? Ahora sí, vamos a la definición. O sea, lo de una función definida en un cierto conjunto. Puse acá conjunto abierto. El vacío es un conjunto abierto, por eso escribo conjunto abierto no vacío, como aclaración. Un conjunto abierto satisface que todos sus, en este caso todos sus pares, todos sus puntos son interiores. Por eso ya no hablo de punto interior acá, porque eso está establecido indirectamente. ¿Sí? Pero bueno, dejando de lado todo eso, miren cómo es que se define diferenciabilidad. Una función es diferenciable, en x0 y 0, si existen dos constantes reales, a1 y a2, de manera tal que f de xy es igual a esa parte lineal, f en x0 y 0, más a1 por x menos x0, más a2 por y menos y0, más el resto, obviamente. Y donde ese resto además satisface la propiedad característica, la propiedad del resto, la propiedad del residuo, la propiedad del error, que es ser un infinitésimo de orden superior respecto de la distancia que separa a los elementos en el dominio. Si se da todo lo que dice la definición, entonces la función es diferencial. En ese punto x0 y 0. Ahora, se habla de la existencia de esas constantes reales. ¿Y cómo garantizo la existencia de esas constantes reales? ¿Quiénes son esas constantes reales? Y después, además, demostrar el límite doble, que existe y además vale 0. Bueno, el tema es así. Hace un rato dijimos que esa constante a, que acompañaba a x menos x0, no podía ser sino la derivada de la función en ese punto, f' en x0. Ahora son dos variables. Hay una constante que acompaña a x menos x0 y una constante que acompaña a y menos y0. La pregunta es, a1, esa constante que acompaña a x menos x0, ¿qué número se imaginan ustedes que tiene que ser por lo que vimos en el momento anterior? La derivada parcial en x, pues. Es de esa función de dos variables la derivada parcial respecto de x en el punto, en el x0 y 0. Y de la misma manera, el número, este a2 que acompaña a y menos y0, si la función es diferenciable, no puede ser sino la derivada parcial respecto de y en el punto x0 y 0. Sí o sí, no le queda otra alternativa. ¿Qué significa esto? Si la función es diferenciable, entonces existen las derivadas parciales en el punto. Existen las derivadas parciales en el punto. Y ocupan esas posiciones, a1 y a2. Parcial respecto de x y respecto de y en el punto. Algunos autores plantean la definición de diferenciabilidad directamente a partir de ahí.
Y en el lugar de A1 ya escriben en la definición la derivada parcial respecto de x en el punto. Y ya escriben en lugar de A2 la derivada parcial respecto de y en el punto. A diferencia de lo que hace Pita Ruiz, que establece la definición de esta manera. Yo les explico qué significa esa definición. Y él luego demuestra, en este texto de referencia, cálculo vectorial de Pita Ruiz, cómo es que se llega a la conclusión de que A1 y A2 no pueden ser sino las derivadas parciales. Por eso luego, cuando da la definición, dice, las funciones diferenciables, si se dan las derivadas parciales, ya las escribe en esa posición, en A1 y A2, en eso, dice, igualando A1 y A2 a las derivadas parciales, en X e Y, ambas en el punto. Y después también habla de la propiedad del resto. Esa, digamos, es la definición más natural. ¿Por qué se habla de A1 y A2? Por lo que decíamos recién. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que las constantes A1 y A2 son las derivadas parciales? A partir de asegurar, de partir de que la función es diferenciable y hacer algunas cuentas. Que A1 y A2 son las derivadas parciales se demuestra. En ese texto de Pita Ruiz lo van a encontrar. Ahora, sabiendo eso, uno dice, bueno, está bien, ahora sé que en A1 y en A2 tengo que escribir las derivadas parciales en el punto. Eso lo puedo calcular, es algo que se hizo en la clase pasada. Pero aún, iniciando el estudio de la diferenciabilidad a partir de calcular las derivadas parciales y ubicarlas en esas posiciones, después hay que resolver el límite doble. Y eso es una tarea bien complicada en general. Viene a continuación un resultado que permite garantizar la diferenciabilidad y todas las consecuencias que la diferenciabilidad garantiza, a partir de estudiar la continuidad de las funciones derivadas parciales, como vamos a ver ahora. Es decir, una condición suficiente de diferenciabilidad. Si se verifica esa condición suficiente de diferenciabilidad, significa que esa función satisface todo lo que se pide en la definición. Entonces, si se verifica esa condición suficiente, uno está garantizando que la propiedad del resto y todo lo demás se cumple. Y de esa manera uno no tiene que verificar el límite doble. Porque esas hipótesis que garantizan la condición suficiente de diferenciabilidad están diciendo que eso se cumple. No hay que resolver el límite doble si uno va por ese lado, pero tiene algunas particularidades que ahora vamos a ir hablando. Hablemos ahora de lo que se garantiza a partir de la diferenciabilidad. La diferenciabilidad garantiza. Vamos a hablar de diferenciabilidad en un punto. Si la función es diferenciable en x0 y 0, en ese punto sí o sí es continua. La diferenciabilidad garantiza la continuidad. Por eso es un concepto que decíamos, concepto fuerte, garantiza otra propiedad. La diferenciabilidad asegura la continuidad. Siempre en ese punto, en el punto de diferenciabilidad. Y esto, como está comentado ahí, ofrece un criterio luego. Primero ofrece una condición necesaria de diferenciabilidad. Uno dice, ¿cuál es esa condición necesaria? La continuidad de la función en el punto. ¿Y por qué es una condición necesaria? Y porque para que la función sea diferenciable, en principio sí o sí, la función ahí tiene que ser continua. ¿Y por qué tiene que ser continua? Porque si no es continua, no puede ser diferenciable. Porque si es diferenciable, sí o sí, está obligada a ser continua. A eso me refiero con una condición necesaria. Por eso, a partir de ahí, aparece un criterio de no diferenciabilidad por el lado de la continuidad. Si uno le pregunta, uno tiene que estudiar la diferenciabilidad de una función. Supóngase que uno encara por el lado de la definición y no sale, está bien. Y uno se plantea estudiar entonces la continuidad, ir por este lado. Decir, a ver, ¿qué garantiza la diferenciabilidad? La continuidad. Y si la función no es continua, no es diferenciable. Si uno logra asegurar que la función no es continua, cosa de la que ya hablamos, si la función no es continua no puede ser diferenciable, y eso está bien, ir por ese lado. Si a uno le pidieran estudiar la diferenciabilidad en un lugar. Por otra parte, miren, decía, si la función es diferenciable, A1 sí o sí es la derivada parcial respecto a x en el punto. A2 sí o sí es la derivada parcial respecto a y en el punto.
Es decir, que la diferenciabilidad implica la existencia de las derivadas parciales en ese punto. Y nuevamente, hay una condición necesaria entonces de diferenciabilidad. ¿Cuál es? La existencia de las derivadas parciales en ese punto. Las derivadas en ese punto tienen que existir para que la función sea diferenciable. Porque si alguna de las dos no existe, en el peor de los casos ninguna, la función ahí no puede ser diferenciable. Porque si es diferenciable, tienen que existir estas dos. ¿Está bien? A eso se refiere con condición necesaria. Y ahí a uno le da un criterio de no diferenciabilidad a partir de la existencia de las derivadas en ese punto. Fíjense que no estamos hablando ni de continuidad, ni de existencia en un entorno, existencia en ese punto. Entonces, si de repente uno le preguntan, ¿esta función, determinada función, es diferenciable en x0 y 0? Uno calcula la derivada parcial respecto de x, existe, da un número, bueno. Uno calcula la derivada parcial respecto de y de repente no existe, o da infinito. Entonces, la función ahí no puede ser diferenciable. Porque de ser diferenciable, la derivada parcial respecto de y tendría que existir y ser un número real. Otra consecuencia. Ya dijimos entonces, la diferenciabilidad asegura la existencia de las derivadas parciales. Si una función es diferenciable en un punto, existen todas las derivadas direccionales en ese punto. Dicho de otra forma, tengo una función que es diferenciable en un punto. Sea cual sea la dirección y sentido que considere, la derivada direccional de esa función en ese punto respecto de la dirección y sentido de ese vector existe. Eso lo garantiza la diferenciabilidad. Existen todas las derivadas direccionales. Pero no solamente eso. La diferencial no solamente asegura la existencia de todas las direccionales, sino que además ofrece una fórmula para calcular esas derivadas direccionales, que son dos productos y una suma. O, hablando de lo que vamos a hablar ahora, un producto escalar. Si la función es diferenciable, vale para la derivada direccional esta fórmula. Y ya no se habla ni del límite que define la derivada direccional, ni esa primera fórmula abreviada de cálculo, que es aquella que se obtenía definiendo una función de una variable t, derivándola y evaluándola en cero. Esa g' en cero que ofrecía los valores de derivada direccional. Está bien, todo eso vale, pero si la función es diferenciable, además vale esta fórmula. Una fórmula de cálculo mucho más simple que cualquiera de las dos anteriores que mencioné. Miren cómo es. El versor B de componentes A primera y B segunda, ese es el versor de dirección y sentido de cálculo. ¿Cómo se calcula la derivada direccional de una función diferenciable? Así. Es derivada parcial respecto de x en el punto por primera componente del vector de dirección y sentido de cálculo, más derivada parcial respecto de y en el punto por segunda componente del vector unitario de dirección y sentido de cálculo. Esos dos productos y esa suma arrojan un valor. Ese es el valor de la derivada direccional. Bueno, ¿cómo se demuestra todo eso? A partir de la diferenciabilidad. Esa fórmula particular, existen varias maneras de obtenerla, pero se demuestra a partir de la diferenciabilidad. Esa fórmula vale cuando la función es diferenciable. Y cuando la función no es diferenciable no se sabe. No está asegurada su validez. Si la función es diferenciable, esa fórmula vale. Si la función no es diferenciable, no significa que casualmente la derivada direccional arroje exactamente el mismo valor que estaría arrojando esa fórmula. Puede ser que sí, puede ser que no. No está asegurada la validez. Ahora, sí está asegurada la validez cuando la función es diferenciable. Esa fórmula vale, sí o sí. Entonces, cuando uno sabe que una función es diferenciable, la derivada direccional directamente la calcula de esa manera. Esa escritura, derivada parcial respecto de x en el punto,
por primera componente del vector de dirección y sentido de cálculo, más derivada parcial respecto de y en el punto por segunda componente del vector de dirección y sentido de cálculo. Esa cuenta se puede escribir así. Adopta esta escritura. Una escritura de producto escalar. El primer factor, ese primer vector, es el vector formado por las derivadas parciales, evaluadas en el punto. Y el segundo vector, el factor 2 en este producto escalar, es el versor de dirección y sentido de cálculo. Esa fórmula de producto escalar, una vez que uno calcula el producto escalar, da exactamente el mismo resultado que en la parte de arriba. Porque es derivada parcial respecto de x en el punto por primera componente del vector de dirección y sentido de cálculo. Si el producto de las componentes correspondientes, primera por primera, eso está acá, más segunda por segunda, es decir, segunda componente por segunda componente, derivada parcial respecto de y en el punto por b, es lo que estamos viendo ahí arriba. Pues se puede adoptar esta escritura. Se puede adoptar esa escritura. Ahora, ese vector formado por las dos derivadas parciales, ordenadas según las variables, derivada parcial respecto de x, coma derivada parcial respecto de y, coma derivada parcial respecto de z, coma derivada parcial respecto de u, y así, de existir más variables, es el que se llama vector gradiente. Ese es el famoso vector gradiente. Tiene ciertas propiedades, aparece en esta fórmula, lo estamos viendo ahí. Y por eso, al ser un elemento notable por esas propiedades garantizadas a partir de la diferenciabilidad, se lo llama de cierta manera, el vector gradiente. Está simbolizado con ese símbolo, ese elemento que parece una letra delta invertida. Es un símbolo que se llama símbolo Nabla. Gradiente de f en x0 y 0, eso vamos a decir. Es el vector formado por las dos derivadas parciales, evaluadas en el punto de diferenciabilidad, para una función de dos variables. Ahora pasa lo siguiente, miren. Si la función es diferenciable, su gráfica tiene plano tangente. Y vamos a ver cuál es el plano tangente. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? Acá, estamos ahí. Decíamos recién, si la función es diferenciable, significa que existe aproximación lineal buena. Esa función lineal que aproxima es la que veíamos recién. F en x0 y 0 más A1 por x menos x0 más A2 por x menos x0. Claro, pero dijimos, si la función es diferenciable, A1 no puede ser sino la derivada parcial respecto de x. Y A2 no puede ser sino la derivada parcial respecto de y, ambas en el punto. Esa es la escritura correspondiente, la fórmula que define a esa función lineal que aproxima. Ahora, esa función lineal tiene una gráfica que es un plano, una función lineal en dos variables. Bueno, la gráfica de esa función lineal, la función lineal que aproxima, de esa z igual l de x, y, es la que vamos a llamar plano tangente a la gráfica de la función. Es tangente en la terna. x0 y 0 el punto de diferenciabilidad. ¿Y cuál es el valor de z que le corresponde a esa terna? El de la función en ese par. x0 y 0, f en x0 y 0. Por eso directamente, dejando de lado esa expresión L de xy, tomamos esa escritura, esa ecuación, z igual, todo lo que está hacia el otro lado, resaltado ahí. Esa es la que vamos a llamar ecuación del plano tangente. Esa es la que vamos a llamar ecuación del plano tangente. Si me piden obtener la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función diferenciable, esa es la que tengo que utilizar. Ahora
Lo vamos a ver en los ejercicios. Ahora, una cuestión, miren. De toda esa ecuación, podemos observar que al desarrollar la escritura, el coeficiente de x va a ser la derivada parcial respecto de x en el punto. El coeficiente de y va a ser la derivada parcial respecto de y en el punto. Y z, bueno, z está del otro lado de la igualdad. Si traigo a z hacia este lado, desde donde estaba inicialmente, y junto de un mismo lado de la igualdad a todas las variables, es decir, número por x más número por y más número menos 1 por z. Entonces voy a llegar a una escritura como la que estamos viendo a continuación. ¿Ven? Número por x más número por y, luego de desarrollar todo, ¿no? Aplicar distributiva y todo lo que es número, llevarlo hacia el otro lado de la igualdad. Más número por z. El coeficiente de x en esa escritura es derivada parcial respecto de y. El coeficiente de y derivada parcial respecto de y. Y el coeficiente de z menos 1. ¿De dónde proviene ese menos 1? De despejar z. O sea, de traer z junto con todo lo demás. Esa variable. Entonces, eso que se llama b ahí es todo lo constante que uno pasó hacia el otro lado y más abajo está indicado. Incluso lo pueden hacer y comprobar que verdaderamente es así. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hago esa observación? Y por lo que tiene que ver con lo que voy a decir ahora, pero que después está desarrollado. Hace que tengo esta ecuación, 5 por x más 3 por y menos 2 por z es igual a 7. Esa ecuación así, ¿qué objeto geométrico define? ¿Qué tipo de superficie define en R3? Un plano. Plano. Exactamente. Claro. Eso define un plano. Ahora, ese plano tiene un cierto vector normal. Vamos a llamarlo n. Se distingue a golpe de vista simplemente el vector normal a ese plano. Los componentes que acompañan a las variables serían. Los coeficientes, ¿no? Ahí creo que me lo están diciendo también por el chat. O sea, acá escribo, miren, una terna, 5, 3, menos 2. Y esa terna, ¿qué relación tiene con el plano? Bueno, mira, estoy viendo que son los coeficientes de x, y z ordenados de esa manera. 5 por x, más 3 por y, menos 2 por z. Defino esa terna. Esa terna 5, 3, menos 2, pensada como vector, coincide con el vector normal o arroja un vector normal al plano. Arroja el vector normal al plano. Ahora lo vamos a ver igualmente. Y eso es lo que está agregado. Después voy a colgar el archivo. Justamente por esa razón es que escribí la ecuación de esta manera. Para que podamos distinguir entonces a golpe de vista cuál es el vector normal a ese plano tangente. Acá tenemos coeficiente de x, derivada parcial respecto de x. Luego, coeficiente de y, derivada parcial respecto de y. Y el coeficiente que acompaña a la z es menos 1. Eso es lo que está escrito más abajo. En virtud de esta expresión, para la ecuación del plano tangente, se observa que n, este vector de 3 componentes, es el vector normal a ese plano tangente. Miren cómo se forma eso. Derivada parcial respecto de x en el punto, coma. Derivada parcial respecto de y en el punto, coma, menos 1. No confundir con el gradiente de la función. El gradiente de una función de dos variables es un vector de R2. El vector normal del plano es un vector de R3, y no es el gradiente. A veces está esa confusión. Ahora, si uno lo piensa, es decir, el vector normal a un plano tiene que tener 3 componentes, y el gradiente tiene 2, y el gradiente no puede ser ese vector. Hay una inconsistencia ahí en cuanto a las dimensiones. Ese vector es normal al plano tangente. Vamos a ver una imagen, ahora volvemos ahí, que grafica esta situación. Miren, la superficie verde es la gráfica de la función.
La superficie verde es la gráfica de la función. El punto azul es el x0 y 0. En correspondencia con ese punto azul tenemos la terna. x0, y0, f en x0 y 0. Entonces, si la función es diferenciable, en esa terna existe un plano tangente. Es el plano celeste que estamos viendo. Ahora, ese plano tangente tiene un vector normal. Es el que distinguimos hace un rato. Entonces está la superficie, el plano tangente, y ven ahí el vector normal al plano. Ese vector n. Ahora, ese vector también se utiliza para definir lo que se llama recta normal a la gráfica de la función. El vector es normal al plano tangente. Y equivalentemente uno dice que ese vector es normal a la gráfica, a la superficie ahí. Ese vector es normal a la superficie. ¿Por qué? Porque pegando un plano tangente ahí, ese vector es normal a ese plano. Entonces, miren, la terna es x0 y 0, f en x0 y 0. La terna sobre la superficie. A partir de esa terna puedo definir una recta que pasa por ese punto. Ahora, si esa recta tiene como vector director al vector normal al plano tangente, ese n, esa es la recta que se convierte en la recta normal a la gráfica. Recta normal al plano tangente en ese punto, en el punto de tangencia. Recta normal a la gráfica de la función en ese punto, en esa terna. ¿Qué utilizo entonces para definir esa recta normal? El punto por el cual pasa, el punto de tangencia, esa terna, y el vector normal, este n, esa terna. Por eso es que la ecuación de la recta normal tiene ese aspecto. La recta normal, R normal, está dada, esa es la etiqueta, me permite utilizar esa etiqueta, 2 puntos. Está dada como imagen de la función vectorial que voy a escribir luego, de la trayectoria. La recta pasa por el punto P. ¿Cuál es? La terna, x0 y 0, f en x0 y 0. Y tiene como vector director al que llamé n. Por eso es punto más parámetro por vector, director. Punto por el cual pasa, más parámetro por vector director. El vector director es ese vector n. Y para identificar a cada elemento de esa recta, cada terna, el parámetro es un número real. Eso indicado ahí. Cuando el parámetro recorre toda la recta real, esta función alfa dibuja toda la recta, a toda esa recta normal. Una escritura un poco más compacta tal vez, y bien conocida, es la que tenemos a continuación. La recta normal está de esta manera. X, en función de t, toda la cuenta que se desprende de lo de arriba. Y, en función de t, toda la cuenta que también se desprende de lo de arriba. Y z, lo que estamos viendo ahí. T, un número real. Cualquiera de esas dos es válida para identificar la recta normal. Todo esto corresponde a consecuencias de la diferenciabilidad. Ahora uno dice, bueno, está todo bien, lo que pasa es que la diferenciabilidad implica obtener esos números A1 y A2. Ya sabemos que son las derivadas parciales, eso ya está comentado. Pero luego de eso, que sería incluso si uno pudiera decirlo de alguna manera, la parte más simple, luego de eso viene la parte más difícil, que es la del límite doble, y ahí ya no es tan simple la cosa. Por eso es que luego vienen los teoremas, que dadas ciertas hipótesis garantizan la diferenciabilidad. Es decir, si se cumplen ciertas hipótesis, todo lo que se pide en la definición de diferenciabilidad está garantizado. Todo. Lo más importante es el límite doble. Es decir, entonces, si uno va por el lado de estas condiciones suficientes, de estos teoremas de condición suficiente, uno ya está garantizando que ese límite doble se cumple, así que no lo tiene que resolver. Y estos teoremas de condición suficiente suelen ofrecer herramientas más simples para analizar esa propiedad. Ahora miren cómo es. ¿Cuándo una función es diferenciable? Miren este ejemplo.
La función f de xy es logaritmo natural de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Es una función de dos variables. Está bien, esa función está definida en todo el plano, porque el argumento del logaritmo natural siempre es positivo. Para cualquier par xy de R2. Entonces el dominio de esa función es R2. Ahora, esa función de dos variables tiene asociada dos funciones derivadas parciales. Se calcula la derivada parcial respecto de x. Derivo el logaritmo, 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y multiplico eso luego después por la derivada del argumento, 2 por x. Obtengo así una expresión, en términos de x e y, que es la fórmula que le corresponde a la función derivada parcial respecto de x. De la misma manera defino la función derivada parcial respecto de y. Y estas funciones derivadas parciales también están definidas en todo el plano. Ambas son cocientes de funciones polinómicas y el denominador siempre es distinto de cero. Más, siempre es positivo en este caso, siempre es mayor o igual que 1. Es decir, que las funciones derivadas parciales de la función f son funciones que están definidas en el mismo dominio. Bueno, no sé qué pasó ahí. Desapareció todo, ¿no? Está bien, ahora vamos a volver a eso, lo vamos a hacer. Entonces, acá viene este resultado, que habla de las funciones derivadas parciales. No de la derivada en el punto, sino de las funciones derivadas parciales. La derivada o las derivadas parciales en el punto son números. Las funciones derivadas parciales son funciones. Miren cómo es. Tenemos una función f definida en un cierto conjunto A y un punto interior a ese conjunto. Vamos a hablar de un entorno en ese punto. ¿Qué es un entorno de x0 y 0? Es un círculo sin borde, sin su circunferencia, de centro en ese punto x0 y 0. Eso es un entorno de x0 y 0. Un círculo centrado en x0 y 0 sin la circunferencia, sin el borde. Entonces, si existe un entorno de x0 y 0 en el que las funciones derivadas parciales están definidas, es decir, en el que las funciones derivadas parciales existen en cada punto, ¿qué significa esto? Que se pueden calcular. Dentro de ese entorno, sea cual sea el punto que uno tome, se pueden calcular las dos derivadas parciales. A eso se refiere con están definidas, existen. Hasta ahí se habla solamente de existencia. Pero además, si esas dos funciones derivadas parciales son continuas en el punto de referencia, en el centro del entorno, eso asegura que la función es diferenciable en ese punto. Si respecto de x0 y 0 existe un entorno en el que las funciones derivadas parciales están definidas, solamente se pide existencia hasta ahí, y son continuas en el centro del entorno, eso garantiza que la función es diferenciable en ese punto x0 y 0. Entonces, si uno estudia la continuidad de las funciones derivadas parciales, es decir, la existencia de las funciones derivadas parciales, y asegura la continuidad en el punto x0 y 0, eso va a estar garantizando que la función f, la f es diferenciable en ese punto. La función f es diferenciable. Entonces, si uno hace todo esto, no tiene que ir por el lado de la definición de diferenciabilidad. Ahora, el tema es el siguiente. El tema es este. Decía, si se dan estas hipótesis, entonces ocurre que la función es diferenciable. Profe, Sí.
Entonces deberíamos ver que las derivadas parciales sean continuas en todo ese entorno, incluido el centro del entorno. La continuidad solamente se pide en el centro. Lo que se pide en todo el entorno es existencia. Existencia significa que se pueden calcular en cada punto. Ahora, Ah, ok. recuerden que no es lo mismo hablar de existencia que de continuidad, ¿no? Habíamos visto en algún momento, una función puede estar definida en un lugar y no ser continua ahí. Acá se podría pedir continuidad en todo el entorno, directamente. Continuidad en todo el entorno. Estaríamos hablando de continuidad en el centro y también en todo el entorno. Y también este teorema se estaría cumpliendo. Si las condiciones de este teorema estarían satisfechas también. Pero esa petición de continuidad en todo el entorno es una condición más restrictiva, es decir, es más exigente. Ya no solamente pide continuidad en el centro, sino con continuidad en todo el entorno. ¿Está bien? Existencia en todo el entorno y continuidad en el centro garantiza la diferenciabilidad. Ahora vamos a ver cómo utilizar este resultado en el caso de lo que, cómo vamos a proceder nosotros. ¿Qué es lo que se pide hacer en el ejercicio 9? El tema es que el recíproco de este resultado no es cierto. Es decir, hay funciones diferenciables cuyas funciones derivadas parciales no son continuas en el punto de diferenciabilidad. Hay funciones que son... ¿Dónde está? Me cambió la... Hay funciones que son diferenciables, pero que... Ya sé lo que hizo. Ingresó todo adentro del panel de ecuación, por eso cambió la letra. Hay funciones que son diferenciables, pero que sus funciones derivadas parciales no son continuas en el punto de diferenciabilidad. Por eso se aclara ahí que este resultado, la vuelta de este resultado no es cierta. Entonces uno dice, de todas las funciones que son diferenciables, de todas, hay algunas que se ajustan a las condiciones de este teorema y otras no. Esa es la verdad. Vamos a hablar ahora, antes de hacer un breve intervalo, de lo que se llama función de clase C1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las funciones de clase C1? Para tener un resultado que hable de lo anterior también. Clase C1 en un conjunto. ¿Qué significa decir que una función es de clase C1 en un conjunto? Significa decir que en ese conjunto A, las funciones derivadas parciales son continuas en todo ese conjunto. Es decir, si uno tiene una función f, cuyas funciones derivadas parciales son continuas, ambas, en todo un conjunto, digamos A, un conjunto a esa función la vamos a llamar función de clase C1 en ese lugar, en ese conjunto. ¿Qué significa decir que f es de clase C1 en el conjunto A? Que en ese conjunto A las funciones derivadas parciales son continuas, en todo el conjunto. ¿Está bien? Es decir, que el 1 ese de exponente, la clase C1, el 1 se refiere a continuidad de las derivadas de primer orden. Vamos a hablar luego de las derivadas parciales de segundo orden y de tercer orden y así. Y luego entonces vamos a hablar de clase C2, clase C3. El exponente tiene que ver con el orden de derivación. A veces se habla de clase C0. Y si el exponente es el que indica el orden de derivación, 0 significa que no se derivó ninguna vez, entonces se está hablando de la misma función. Clase C0 es cuando la función es continua. Clase C1 es cuando la continuidad es respecto de las funciones derivadas parciales. Continuidad hasta el primer orden de derivación. Entonces, miren, si uno tiene una función
y las derivadas parciales son funciones continuas en ese conjunto, a eso llamamos, a las funciones entonces las llamamos función de clase C1 en ese lugar, que no es lo mismo que decir que las funciones derivadas parciales son de clase C1. A veces está esa... Si las funciones derivadas parciales son de clase C1. Ahora, para analizar la clase de una función tengo que derivarla. Y acá solamente hablé de las derivadas parciales. Si quisiera saber si verdaderamente las funciones derivadas parciales son de clase C1, las tendría que derivar nuevamente. Función de clase C1 es una función f cuyas derivadas parciales son continuas, en este caso en todo un conjunto. Entonces, una función de clase C1 satisface que sus derivadas parciales son continuas en todo un conjunto. Esto significa que en cada elemento de ese conjunto se verifica ese teorema de más arriba de condición suficiente. Por eso tenemos este resultado. Este corolario dice: si tenemos una función que en un cierto conjunto A es de clase C1, en todo ese conjunto se verifica el teorema de condición suficiente. Es decir, que esta función es diferenciable en todo ese conjunto. Si en un cierto conjunto A, una función de 2 variables, de 3 y así, es de clase C1, en ese conjunto sí o sí es diferenciable. Y lo único que hay que hacer ahí, para asegurar entonces la... No sé por qué esto quedó. Asegurar la continuidad es distinguir simplemente la clase. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar eso para esa función particular de ese ejemplo. Tenemos esta función f de x. Logaritmo natural de 1 más x cuadrado más y cuadrado. El dominio natural es r completo, r cuadrado completo. Porque si bien logaritmo natural actúa sobre positivos, 1 más x cuadrado es positivo. Siempre, en todo el plano. Entonces luego vamos a calcular, no sé qué es lo que pasó con esto acá. Vamos a calcular luego las funciones derivadas parciales. No sé por qué quedó chiquitito esto así. Derivamos parcialmente respecto de x. Ahí. Vamos a hacer así. Vamos a calcular las derivadas parciales. Ahí está, exactamente. ¿Qué es lo que estaba escrito hace un rato? Derivo parcialmente respecto de x y me da 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado por la derivada respecto de x del argumento. La parcial respecto de y es la derivada de la función exterior, que es logaritmo natural, 1 sobre todo el argumento, multiplicado eso por la derivada respecto de y del argumento, o sea, 2 por y. Esas son las dos funciones derivadas parciales. Derivadas parciales, como decíamos recién, por ser cociente, ambas, de polinomio. Los polinomios son funciones continuas en todo el plano. Y además, por ocurrir que el denominador no vale 0 en ningún punto del
del plano, las funciones derivadas parciales de la función f son continuas en todo el plano. Tengo la función f definida en todo R2. Y precisamente en todo R2 sus funciones derivadas parciales son continuas. En todo ese conjunto, en todo R2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la función f satisface que sus funciones derivadas parciales son continuas en todo R2. ¿Qué quiere decir esto? Que la función f es de clase C1 en todo el plano. En todo el plano. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, por ser de clase C1 en todo el plano, entonces en todo el plano es diferenciable. Sí o sí. Lo garantiza ese resultado hace un rato, ese teorema de condición suficiente. ¿Está bien? Y de esta manera vamos a asegurar la diferenciabilidad a partir de ahora. ¿Ven que no resolvemos un límite doble? Nada. A veces a uno le parece que es bastante poco formal, si se quiere, lo que está haciendo, pero cuando uno dice una función polinómica es una función polinómica de dos variables, y en general también es continua todo el plano, eso, ese enunciado que uno está declarando, es algo que se obtiene de la teoría. Función polinómica, función continua en todo el plano. El cociente también es una función polinómica, el denominador. El cociente de dos funciones continuas es una función continua, siempre que el denominador sea distinto de cero. El denominador es distinto de cero en todo el plano. Por eso ese cociente es una función continua en todo el plano. Porque es el cociente de funciones continuas con denominador distinto de cero en todo el plano. Esto significa que ambas derivadas parciales de la función f son continuas en todo el plano. Es decir, que en todo el plano se satisface el teorema de condición suficiente. Es decir, que en todo el plano la función es diferenciable. Y entonces ya no hay que resolver límites dobles, no hay que hacer nada. Sin embargo, decía hace un rato, recuerden que hay funciones que son diferenciables, pero que sus derivadas parciales no son continuas. Entonces, si uno avanza por el lado del teorema de condición suficiente, y de repente tiene que en un punto las derivadas parciales no son continuas, eso no implica que en ese punto la función no sea diferenciable. ¿Cómo es? Si las derivadas parciales son continuas en un cierto conjunto, en ese conjunto la función es diferenciable. Si ocurre que en alguna parte de ese conjunto, o de un cierto conjunto, las derivadas parciales no son continuas, eso no significa que la función no va a ser diferenciable. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí sí, necesariamente habría que avanzar por el lado de la definición. Las funciones que son de clase C1 y que por lo tanto son diferenciables, se las suele llamar continuamente diferenciables, para diferenciarla de lo que son las diferenciables. Entonces pasa lo siguiente, miren, dentro del universo de todas las funciones, están las que son diferenciables y las que no son diferenciables. Ahora, dentro de ese conjunto de funciones diferenciables, están las que son de clase C1 y están las que no lo son. Este teorema va por el lado de las que son de clase C1. Si garantizo que una función es de clase C1, entonces es diferenciable. Si no es de clase C1, ¿significa que no es diferenciable? No. Así como se comentaba de arriba. Vienen ejemplos que vamos a resolver después del intervalo, pero después del intervalo ahora, de 15 minutos, vamos a empezar por analizar esta situación. ¿Cómo obtener la ecuación cartesiana de un plano sabiendo que pasa por un punto x0 y 0z0, cuyo vector normal es el ABC? Eso lo vamos a hacer después del intervalo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora, si no, vamos al intervalo por 15 minutos. Profe, una consulta de las funciones de clase 1. Bueno, a ver. C1. No, el dominio de la función original
y de las funciones derivadas tienen que coincidir entonces para En general no. En general no coincide. Ah, Es decir, no tiene por qué coincidir. El mejor de los casos es como el que estamos viendo acá, donde tenemos una función definida en todo el plano y sus funciones derivadas parciales también están definidas en todo el plano. Ahora, el dominio de las funciones derivadas parciales o bien es el mismo que el de la función o es más chico. ¿Está bien? O es el mismo o es más chico. No puede ser más grande. Sí puede ser más chico. Miren, vamos a hacer, por ejemplo, esto. Esto es así. Y directamente voy a pegar así. 1 menos x elevado al cuadrado. Menos y elevado al cuadrado. Que es incluso un ejemplo que está ahí en la guía. Esa escritura se puede ofrecer de esta manera, con exponente fraccionario. No, eso no. Medio. Entonces directamente copio. ¿Está bien? Esa función raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado está definida en todo el plano. ¿Está bien? No, no está definida en todo el plano. No, está definida cuando 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0. Vamos a poner eso entonces. El dominio de esta función, pongo así, dominio de esta función, 2 puntos directamente, esta función es f. Está definido cuando 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Pero todo eso se puede reescribir de esta manera, miren. Toda esta cuenta la paso para este lado. Y termina quedando que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 0. Cuando uno aplica raíz cuadrada a ambos lados, como para distinguir dónde es que aparece cuál es el dominio, termina quedando así. La raíz cuadrada de 1 da 1, y acá está diciendo que el dominio de la función está formado por todos los pares x, y tales que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. El dominio de la función está formado por esos pares. La distancia al origen de esos pares x y es menor o igual que 1. Es decir, que el dominio es un círculo de centro en el origen y radio 1, completo. El círculo completo. ¿Está bien? Ahora, cuando uno deriva estas funciones derivadas parciales, cuando uno deriva esta función, resulta que las funciones derivadas parciales tienen este aspecto. Vamos a derivar esa función. Derivando así, ¿no? Esto, vamos a calcular la derivada parcial respecto a x, ¿ven? Derivo la elevación un medio. Entonces queda un medio por toda esa expresión elevado a un medio menos 1. Queda la menos un medio. Y todo eso a la vez multiplicado por la derivada del radicando 1 menos x cuadrado menos y cuadrado respecto de x, que da menos 2x. Entonces cuando uno escribe todo eso, termina quedando así. Este 2 con el 1 medio se termina simplificando. El menos quedó ahí. Y quedó directamente menos x. Y luego 1 menos x cuadrado menos y cuadrado a la menos 1 medio es el inverso multiplicativo de todo eso a la 1 medio. Es decir, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está bien eso? Esa es la derivada parcial respecto de x. Vamos de nuevo. Derivo la elevación a 1 medio, queda 1 medio por todo el paréntesis a la menos 1 medio. Por la derivada del
paréntesis respecto de x, menos 2x. El menos queda, la x también, 1 medio y 2 se simplifican. Y todo lo otro es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado a la menos 1. Por eso termina quedando en el denominador. Esa es la derivada parcial respecto de x. De la misma manera se obtiene la derivada parcial respecto de y. Lo único que cambia es el numerador. En vez de ser menos x va a ser menos y. Ahora observen este caso. El dominio de las funciones derivadas parciales ya no es el mismo dominio que la función. Ya no es igual. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sale del dominio de la función? Ahí. El 0 ya no estaría incluido. El caso donde la cuenta 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, ¿no? Que es justamente lo que está en el denominador. La raíz cuadrada de toda esa cuenta no puede dar 0. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todos los pares donde 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0? ¿Cuáles son todos estos pares? ¿Dónde están? Si uno tuviera que graficar eso. Paso x para el otro lado. Lo mismo hago con y. Entonces queda así. Todos esos pares se anulan el denominador. Eso no van entonces. ¿Dónde están todos los pares x y tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1? Exactamente. Circunferencia de centro de origen y radio 1. Es decir, que el dominio de la función es todo el círculo de centro de origen y radio 1. El interior y la circunferencia. Sin embargo, el dominio de las derivadas parciales es el círculo sin el borde. ¿Está bien? Ya no es el mismo dominio. Es más chico. El ejercicio número 9 justamente pide asegurar la diferenciabilidad, creo que es exactamente esta misma función, algún ítem del ejercicio 9, en el conjunto, ahí lo llama U, y directamente deja de lado el igual. Pone directamente el menos. El menos ahí. Dice, explicar por qué en el dominio U, en el conjunto U, esa función f es diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Va por el lado del teorema de condición suficiente. El conjunto de definiciones es este. Es el círculo del centro del origen sin el borde. Uno obtiene las expresiones de las derivadas parciales, de las funciones derivadas parciales, y observa que estas dos funciones, en ese conjunto, el círculo del centro del origen sin el borde, son siempre continuas. O sea que la función f es de clase C1. O sea que en ese conjunto, el círculo del centro del origen de radio 1 sin el borde, esa función es siempre diferenciable. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio número 9. Eso es lo que se pide. ¿Está bien? Pero la diferenciabilidad no está asegurada en el dominio natural de la función. ¿Está bien? Si se hizo esa pregunta que me hacían recién. Así que bueno, estamos en 10 y 7 minutos. Volvamos directamente a las 10 y 25. 10 y 25 volvemos. Un rato más con algunos ejemplos. Sigue el profesor después dando más ejemplos de todo esto. Esa es la teoría. Eso es lo que es. Es lo que después justifica lo que uno hace en la práctica. Vamos directamente al intervalo, dejo de compartir y volvemos 10 y 25, como decía hace un rato. Así que hasta ese momento.